En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Hoy vamos a hablar sobre el tema la mansedumbre y la humildad. Estas son cualidades que en el libro de Gálatas se llama el fruto del Espíritu, o sea que el Espíritu produce las cualidades divinas en nosotros los cristianos, y por eso los teólogos le llaman a estas virtudes comunicables de Dios, porque Él nos comunica su naturaleza en ese sentido de que debemos de vivir como el Señor Jesucristo vivió acá en la tierra. Por eso el Señor también insta a sus discípulos a que sean mansos y humildes de corazón. Esta cualidad es para todos los cristianos, para usted, hermano y hermana que me escucha, y es una cualidad también que no debe de faltar, que debe de estar presente en aquellos hermanos y hermanas que ejercen cargos en la iglesia, lo que nosotros llamamos liderazgo, o lo que algunos pastores llaman discipulado, y lo que casi siempre la Biblia llama el siervo y la sierva del Señor, que está comprometido en hacer la obra del Señor. Entonces es llamado a servir, a ejercer los dones, a trabajar en la obra, a relacionarse con los demás hermanos para edificar la vida bajo los parámetros divinos. En este caso, la humildad y la mansedumbre. Eso es una cualidad básica y esencial. Nadie puede servir al Señor ni dirigir a otras personas si no tiene estas cualidades. Así que permítanme, hermanos y hermanas, leerles el capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana o ligera. Estas son las palabras de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando habló a los discípulos que siempre estaban con Él, pero a las multitudes que lo escuchaban de buena gana, y a muchas otras personas que lo acompañaban cuando Jesús recorría las tierras de Israel predicando el Evangelio en aldeas y en ciudades. Así que por medio de estas palabras, hermanos y hermanas, somos llamados a aprender estas dos cualidades de parte del Señor. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y el resultado de ser manso y humilde de corazón es que aprenderemos reposo,
aprenderemos a estar calmados y tranquilos frente a cualquier circunstancia o demanda de la vida misma. Hay personas que tienen estas cualidades, hermanos, y ellos se mantienen ecuánimes, tranquilos, dueños de sí mismos, no se dejan llevar fácilmente de las emociones o pasiones que surgen en el corazón del hombre o que son estimuladas estas pasiones a causa de las circunstancias dolorosas o adversas de la vida misma. Entonces, por eso el Señor dice, si ustedes aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, ustedes van a tener esa cualidad, esa paz, esa tranquilidad, sus almas tendrán reposo. No será un alma agitada, angustiada, no será un hermano o hermana llevado de todo viento de circunstancias y de problemas de la vida. Así que estas dos cualidades, la mansedumbre y la humildad, son virtudes fundamentales en la vida del cristiano. Cuando nosotros hablamos de discipulado, estamos hablando del cristiano. Los primeros que Cristo llamó para estar con él y las primeras personas que se convirtieron a Cristo, todos ellos eran llamados discípulos, porque en el contexto cultural judío, una persona que se sometía a las normas, a los preceptos, a las enseñanzas y a la autoridad de sus maestros, estas personas eran llamadas discípulos. Es decir, que en el contexto judío, cuando se predicó el evangelio, entonces multitudes se convertían, 4,000, 3,000, y dice la Biblia en el libro de los Hechos que la iglesia crecía y crecía y crecía, y eran llamados discípulos, porque estaban sometidos a la autoridad de Cristo, a la enseñanza de Cristo, y ellos aprendían las enseñanzas de Cristo de dos maneras: por precepto, o sea, por enseñanza, vocalmente, por predicación, y aprendieron de Jesucristo por el ejemplo que el Señor les dio. Por eso el Señor constantemente decía, aprendan de mí. Ejemplo los he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Años después, por primera vez en un lugar llamado Antioquía, se llamó a los discípulos cristianos. Se les llamó cristianos porque habían observado que estos discípulos de Cristo hablaban espontáneamente del Señor, que espontáneamente mencionaban el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y entre sí se identificaban como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. Entonces ya no se les llamó discípulos, porque estaban en otro contexto cultural también, hermanos. Se les llamó allí por primera vez cristianos. Ahora el evangelio se predicaba en ciudades, en culturas gentiles. Y la palabra discípulo en esas culturas no era tan común. Entonces a los discípulos se les identificó y se les llamó primeramente en esa ciudad como cristianos. Cristianos porque ellos decían, nosotros seguimos a Cristo, porque oían la predicación de Cristo, que Cristo era el centro de la predicación de las buenas nuevas de salvación.
Y en sus diálogos, así como usted y yo, hermano, nosotros hablamos de una manera tan libre y tan espontánea de Jesucristo, de Cristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, al observar esto, a los discípulos se les llamó cristianos. Pero el término discípulo y el término cristiano es un término intercambiable, es decir, que es lo mismo. Cuando hablamos de un cristiano, entonces asumimos de que ese cristiano es seguidor de Cristo y que ese cristiano toma a Cristo como su maestro supremo. Y cuando hablamos de discípulo, asumimos que ese discípulo, su Señor es Jesucristo el Salvador. Así que no hay diferencia alguna entre ser cristiano y ser discípulo. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces lo único que tenemos que hacer es someternos a las normas, a los mandamientos, a las instrucciones, a la doctrina, a la teología y también a la obediencia a la autoridad de nuestro Maestro Supremo, que es Jesucristo el Señor. Entonces, que quede claro eso, no hay diferencia entre ser un discípulo y ser un cristiano. Un discípulo es el que sigue las normas de su maestro, el ejemplo de su maestro y que se somete a la voluntad y autoridad de su maestro. Y un cristiano es también lo mismo. Bien, entonces el Señor, hablando a sus discípulos y hablándonos a nosotros, los cristianos, el Señor dice: aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Nos invita el Señor a llevar el yugo. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos nosotros estábamos cargados, cansados, agobiados por la clase de vida de pecado que nosotros vivíamos. Vivíamos en un mundo dominado por el príncipe de la potestad del aire, que se llama Satanás, el diablo. También se le llama el adversario y la serpiente antigua. Y todo mundo estaba bajo la autoridad de Satanás. Pero nosotros, cuando creímos en Cristo, cuando Dios puso fe verdadera en nuestros corazones y tomamos la decisión de recibir a Cristo, de creer en Cristo y de recibirle en la vida nuestra como el Señor nuestro y el Salvador, entonces pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Pero Cristo hace un llamado universal, un llamado general a todas las personas que oyen el Evangelio. Así que, amigo y amiga, si usted está oyendo el Evangelio, este llamado de Cristo a ser manso y humilde de corazón, a tener paz, es un llamado para usted, para usted. El Señor no hace acepción de personas. Él quiere y desea que toda persona sea salva y toda persona proceda al arrepentimiento. Entonces el Señor dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si usted, amigo y amiga, se siente cansado, trabajado, agobiado, angustiado, siente que su vida no tiene propósito, aquí tenemos el llamado de Jesús. Usted califica para venir a Cristo. Si está en esas condiciones calamitosas, si está en bancarrota espiritual, si no le encuentra sentido
sentido a la vida y está agobiado por los sentimientos de culpa y por la esclavitud de las pasiones y de los pecados, venga a Cristo, venid a mí, dice el Señor, venid a mí. Y entonces dice, y yo os haré descansar. Eso implica que el Señor nos da su perdón. Venimos a Cristo y le decimos, Señor, ya no soporto esta clase de vida. Mi vida no tiene fin, no tiene propósito, no hay esperanza en mí. Entonces el Señor dice, vengan pues. Y lo primero que hace el Señor cuando venimos a Él nos otorga, nos da gratuitamente su perdón. Lo único que nos pide es que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros pecados, que abandonemos esos pecados que hemos practicado durante muchos años y vengamos a Cristo y le digamos, Señor, ya no soporto esta clase de vida, de pecado, de maldad, de sentimientos de culpa, de angustia mental. Aquí estoy y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entonces el Señor nos hará descansar, quitará esa carga insoportable de sentimientos de culpa y de esclavitud de pecado y nos libertará. Por eso se le llama a Jesús el Redentor. La palabra Redentor significa que Él vino a dar libertad a los cautivos. Vino a romper las cadenas y ligaduras que tienen atado a las personas de este mundo. Solo Él tiene la capacidad, porque Él es Dios, de romper las ligaduras de maldad y hacernos libres y darnos descanso en nuestra alma. Y luego que venimos a Cristo, Él nos concede el privilegio de ser sus discípulos, de ser cristianos, de estar sometidos a la autoridad de Él, al amor de Él, a la justicia de Él, a las enseñanzas y la sabiduría de Él. Entonces, nosotros que estábamos cargados, trabajados, angustiados, ahora tenemos propósito para nuestra vida. Ahora estamos aprendiendo de Cristo. Dios es el creador, pero no solamente el creador de los seres humanos. Dios es el maestro de la humanidad. Nos ha dejado la Biblia, los 66 libros de la Biblia, para que toda la humanidad aprenda de Dios, sea instruida la humanidad por Dios y aprendamos a vivir, a tener paz, tranquilidad, sosiego, esperanza y aprender a vivir de una manera justa y santa, practicar la justicia. Por eso se le llama discípulo o discipulado, a estar sometido a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Pero además de eso, el Señor dice, lleven mi yugo. Es decir, yo quiero que ustedes asuman un compromiso serio conmigo. Porque, amado hermano, hermana, y amigo y amiga que me está escuchando, el Evangelio es algo serio. La Biblia es palabra de Dios y es muy, muy seria y profunda, y Dios quiere que toda la humanidad, especialmente nosotros que hemos creído en Cristo, asumamos un compromiso con Él. Por eso dice, lleven mi yugo. Lleven mi yugo. Probablemente el Señor estaba pensando en ese yugo, en ese madero transversal que se coloca sobre sobre la cabeza o el cuello de los bueyes, sobre el cuello de los bueyes. Entonces ahí los bueyes trabajan
para arar la tierra juntos. Entonces el Señor dice, enyúguense conmigo. Eso significa asuman un compromiso. Y también no solamente nos está diciendo que nos comprometamos, nos está diciendo que es prácticamente imposible vivir la vida cristiana sin compromiso, sin enyugarse, porque ese madero transversal sujeta al buey que está a la derecha y al buey que está a la izquierda. No pueden ellos desligarse el uno del otro. No puede, porque están firmemente amarrados. Entonces tienen que hacer un trabajo juntos. Están de por vida enyugados. Están comprometidos a estar juntos, a hacer la obra que les corresponde, que es arar la tierra. Entonces Cristo nos llama a una relación íntima, a un compromiso, a un enyugamiento con Él para poder vivir y hacer la voluntad de Él. No se puede hacer la voluntad de Dios si no existe primeramente ese compromiso. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. De la misma manera que se pone el yugo sobre el cuello de los bueyes. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice el Señor, yo soy como uno de los bueyes y ustedes como el otro de los bueyes. Y el buey manso enseña al buey que no es manso, al buey en nuestra cultura decimos buey chúcaro, o sea, un buey que no ha aprendido todavía ni ha comprendido todavía qué es la humildad. Entonces Cristo dice, enyúguense, yo les voy a enseñar, yo soy el maestro, ustedes son mis discípulos, yo soy el Salvador, ustedes son cristianos. Asuman, déjense enyugar, dejen que Dios el Padre los amarre, los enyugue conmigo, y yo, como un buey manso, dice el Señor, les voy a enseñar esas dos virtudes. Les voy a enseñar a ser mansos y humildes de corazón. Mañana, amado hermano y hermana, vamos a hablar de esas cualidades, de esas virtudes, de la humildad y de la mansedumbre. No vaya a dejar de escuchar el programa, porque tiene su continuación. Mañana vamos a ver cómo el Señor, siendo el buey manso, nos enseña a nosotros la humildad, la mansedumbre. Mientras tanto, sometámonos a la autoridad de Cristo, a los mandamientos de Cristo, a las enseñanzas del Salvador. Dios le bendiga y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.